Señores, soy su lector Hugo Ramón Zamorano Sánchez y creador del canal que lleva mi nombre. Recuerden, pueden inscribirse al canal, es completamente gratis, y los que quieran ayudar en este apostolado pueden hacerlo dando un pequeño donativo a través de PayPal de lo que sea su voluntad o inscribiéndose a una membresía en el canal. Recuerden, den a conocer este canal para la gloria del Señor. Y también pónganlo de práctica en sus vidas, porque es para mejorar como seres humanos. Y si conocen libros que hacen que los hombres sean mejores, pueden hacérmelo saber siempre y cuando los hayan leído y les hayan dejado un favorable mensaje en favor de ustedes y de los demás. Sin más por el momento, vamos a comenzar la lectura de este séptimo libro de las revelaciones hechas por nuestro Señor Jesucristo a Santa Brígida. Capítulo 1. Intenso acto de amor de Santa Brígida a la Santísima Virgen y amable contestación de la Señora. Como estuviese en Roma Santa Brígida, esposa de Jesucristo, y se hallase puesta en oración, comenzó a pensar del parto de la Virgen y de esa suma bondad de Dios que quiso elegir para sí una Madre purísima, y tanto se inflamó entonces en el amor de la Virgen el corazón de la Santa que decía dentro de sí: «Oh Señora mía, Reina del cielo, tanto se regocija mi corazón de que el Altísimo Dios os haya preferido por madre y dignándose conferiros tan sublime dignidad, que yo escogería más bien ser eternamente atormentada en el infierno, antes que vos carecierais en lo más leve de tanta gloria y de vuestra celestial dignidad». Y embriagada así de la dulzura del amor, estaba privada del sentido y suspensa en éxtasis de contemplación mental. Entonces aparecióse la Virgen y le dijo: «Oye, hija, yo soy la Reina del cielo, y puesto que tú me amas con tan inmenso amor, te anuncio que irás en peregrinación a la santa ciudad de Jerusalén cuando fuere voluntad de mi Hijo, y de allí pasarás a Belén, y ahí, en el mismo paraje, te manifestaré cómo di a luz a mi Hijo Jesucristo, porque así fue su voluntad». Capítulo 2. Admirable visión que el día de la purificación tuvo la Santa sobre los dolores y la gloria de la Virgen María. Hallándose Santa Brígida en Roma, en la iglesia llamada de la Santa María la Mayor, el día de la purificación de la Santísima Virgen fue arrebatada a una visión espiritual y vio en el cielo que todo se preparaba para una festividad grande, y un templo de extraordinaria hermosura, donde estaba aquel venerable y santo anciano, Simeón, preparado para recibir en sus brazos con un sumo anhelo y gozo al niño Jesús. Veía también la Santa a la bienaventurada Virgen, que llevaba con mucho recato y traía a su Hijo Jesús para ofrecerlo en el templo según la ley del Señor, y a innumerable muchedumbre de ángeles y diferentes órdenes de santos de Dios y de santas y vírgenes que iban delante de la Santísima Virgen Madre de Dios y la acompañaban con gran devoción y alegría. Y delante de esta señora llevaba un ángel una espada larga, muy ancha y llena de sangre, la cual significaba los agudísimos dolores que padeció la Virgen María en la muerte de su amadísimo Hijo, representados en la espada que el santo Simeón profetizó que había de traspasar su alma, por lo que, alegrándose toda la corte celestial, le fue dicho a la Santa: «Mira, cuán grande honra y gloria se da en esta festividad a la Reina del Cielo por la espada de los dolores que sufrió en la pasión de su amado Hijo». Entonces desapareció la visión. Capítulo 3. Apareciese a Santa Brígida a San Francisco de Asís, y la convida a un banquete espiritual en el que están simbolizados las preciosas virtudes del santo. En la festividad de San Francisco, hallándose la Santa en su iglesia de Roma, Transtiverim, se le apareció el santo y le dijo: «Ve a mi aposento para comer y beber a mi mesa». Y oyendo esto, Santa Brígida se dispuso para el camino a fin de visitar al santo en Asís, donde se detuvo 5 días, y al intentar volverse a Roma entró en la iglesia para encomendar a San Francisco y así
a los suyos. Entonces se le apareció el santo y le dijo: «Seas bienvenida, te convidé para mi aposento a fin de que tú comieras y bebieras conmigo. Ten entendido, sin embargo, que esta casa no es el aposento que te dije, porque mi aposento es la verdadera obediencia que yo siempre tuve, de modo que nunca consentí el estar sin director. Tuve también, y siempre conmigo, a un sacerdote, a quien humildemente obedecí en todos sus mandatos, y este fue mi aposento. Hazlo tú de igual modo, porque esta es la voluntad de Dios». Mi comida, con que yo deliciosamente me recreaba, era que con sumo placer yo separé a mis prójimos de las vanidades de la vida secular para servir a Dios de todo corazón, y entonces como dulcísimo manjar me tragaba yo aquel gozo. Mi bebida fue la alegría que tuve cuando a varios convertidos por mí yo los vi amar a Dios con todas sus fuerzas y dedicarse a la contemplación y la oración e instruir a otros en la vida cristiana e imitar la verdadera pobreza. Mira, hija, esta bebida alegraba mi alma de tal suerte que le hastiaba todo cuanto hay en el mundo. Entra pues en este aposento mío y come este manjar mío y bebe conmigo esta bebida y bébela para que con Dios tú seas sustentada por toda la eternidad. Capítulo 4. Grandes elogios que Jesucristo nuestro Señor hace de las reliquias, y con cuánto respeto deben venerarse. Se encontraba velando en oración Santa Brígida, y le pareció que su corazón estaba ardiendo en un amor divino y lleno de todo un gozo espiritual con el que su cuerpo casi estaba sin fuerzas algunas. Entonces escuchó una voz que le decía: «Yo soy el Creador y el Redentor de todos. Sabe, pues, que ese gozo que ahora sientes en tu alma es mi tesoro, pues como está escrito, el Espíritu inspira donde quiere. También oye mi voz, pero ignore de dónde venga o a dónde vaya. Este es el tesoro y yo lo doy a mis amigos en muchos parajes y de muchas maneras, y con muchos bienes. Pero quiero hablarte de otro tesoro que todavía no está en los cielos, sino con ustedes en la tierra. Y este tesoro son las reliquias y los cuerpos de mis amigos, ya sea que estén deshechos o que se conserven intactos, porque bien se hayan convertido en polvo o cenizas, o bien no, porque de todas maneras son mi tesoro. Y tú podrás preguntarme, que según se dice en la Escritura, en donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Cómo está entonces mi corazón en este tesoro, a saber, con las reliquias de los santos? A esto yo te respondo que el sumo placer de mi corazón consiste en dar premios eternos, según la voluntad, la fe y el trabajo a todos los que visiten los lugares de mis santos y honren sus reliquias. Y esto es, los que han sido glorificados con milagros y canonizados por los sumos pontífices, y de esta suerte mi corazón está con mi tesoro. Quiero que tengas pues por muy cierto que en este paraje hay un preciosísimo tesoro mío, que son las reliquias de mi apóstol Santo Tomás, de las cuales en ninguna parte existen tantas como en ese altar, donde se encuentran incorruptas y sin dividir. Pues cuando fue destruida la ciudad en donde primeramente estuvo depositado el cuerpo de este apóstol mío, con mi permiso varios amigos míos trasladaron entonces ese tesoro a esta ciudad de Ortona, y lo pusieron en ese altar. Mas ahora se halla aquí como oculto, porque los príncipes de ese reino eran antes de llegar aquí el cuerpo del apóstol, según aquello que está escrito: tienen boca y no hablarán, y tienen ojos y no verán, y tienen oídos y no oirán, y manos y no palparán, y pies y no andarán. ¿Cómo semejantes hombres, dispuestos de tal manera para conmigo, que soy su Dios, podrían dar a este tesoro la debida honra? Luego cualquiera que me ama a mí y a mis amigos, sobre todas las cosas, queriendo más morir que ofenderme en lo que más leve sea, y teniendo deseo y autoridad de honrarme y de mandar a los demás, cualquiera que fuere, honrará y exaltará mi tesoro, a saber, que son las reliquias de este apóstol mío, a quien yo escogí y preferí.
Por tanto debe decirse y predicarse por muy cierto que así como estén en Roma los cuerpos de los apóstoles San Pedro y San Pablo, de la misma manera estén en Ortona así las reliquias de mi apóstol Santo Tomás. Capítulo 5. Rogando a Santa Brígida, un ilustre príncipe, que lo encomendara a Dios, la santa le contesta de parte de la Virgen, dándole una admirable instrucción sobre el modo de perseverar durante su juventud y estudios en la gracia y temor santo de Dios. Dice la Santísima Virgen: Gloria y alabanza les sea dada a Dios omnipotente, de quien dimanan todas las cosas, muy especialmente por lo que contigo ha hecho en tu edad juvenil, y a cuya gracia debe pedirse que el amor que al Señor le tienes vaya cada día en aumento hasta tu muerte. Hubo un rey poderoso y grande que edificó una casa en la cual puso a su querida hija, y encomendándola a la custodia de cierto hombre, a quien le dijo: Mi hija tiene mortales enemigos y por consiguiente debes guardarla con el mayor desvelo. 4 son las cosas a que con sumo empeño y continua solicitud tú estás obligado a observar para este objeto. Es lo primero, que nadie socave los cimientos de la casa; lo segundo, que nadie traspase la altura de los muros; lo tercero, que nadie derribe las paredes de la casa; y lo cuarto, que ningún enemigo entre por las puertas. Espiritualmente debe entenderse, Señor mío, esta parábola que os escribo por amor de Dios, y que pongo por testigo al mismo Señor que ve los corazones de todos. Por la casa se debe entender tu cuerpo, que el Rey de los cielos formó de la tierra. Por la hija del Rey yo entiendo a tu alma, que está criada por virtud del Altísimo y puesta en tu cuerpo, y por el custodio la razón humana, la cual guardará a tu alma según la voluntad del Rey eterno, y por los cimientos a la buena y firme y estable voluntad, pues sobre ella deben edificarse todas las buenas obras para que el alma se defienda perfectamente. Cuando tu voluntad se halle dispuesta de ese modo, para nada querrás vivir sino para seguir la voluntad de Dios y darle toda la honra que te sea posible, así de palabra como de obra, complaciéndole también durante tu vida con tu cuerpo y con tus bienes y con todas tus fuerzas, a fin de que puedas devolver a su Creador tu alma libre de toda impureza de la carne. Y con cuánta vigilancia conviene que guardes este cimiento que es tu voluntad por medio de su custodio, que es la razón, a fin de que nadie pueda socavarlo con sus maquinaciones en daño del alma. Por los que se empeñan en socavar ese cimiento, yo entiendo a los que te dicen: Señor mío, quédate seglar y cásate con una mujer de prendas que sea noble y rica, para gozar con tus hijos y con tu patrimonio, y no padecer la aflicción de la carne. Y otros te dicen: tal vez si quieres ser clérigo, dedícate a las bellas letras para ser llamado instruido. Si alguien te quisiera imbuir semejantes ideas, haz que al punto tu custodio, que es la razón, le responda que más bien quiere sufrir toda la tribulación de la carne que perder la castidad, y que para la honra de Dios la defensa de la fe católica, para fortalecer a los buenos y corregir a los que yerran, y ayudar a todos los que necesitan tu consejo y tu doctrina, quieres dedicarte al estudio de las ciencias, pero que no aspiras sino a tener para el mero sustento de tu cuerpo y los criados indispensables, ni deseas por vanagloria tener nada superfluo en esta vida. Has de decir también que si la divina providencia te colocare en alguna dificultad, pero también en alguna dignidad, tú deseas disponerlo todo prudentemente en el provecho de los prójimos y para la honra de Dios, y de esta suerte el custodio, que es la razón, podrá expeler a los que intentaran socavar el cimiento, el cual es tu buena voluntad. Debe también la razón estar observando constante y cuidadosamente, porque no sea que alguien traspase la altura de los muros, y esto es lo que se entiende como el amor de Dios, que es la más sublime de todas las virtudes, pues has de saber muy de positivo que nada desea tanto el demonio como saltar sobre ese muro, por lo que continuamente se esfuerza cuanto puede para que el amor del mundo y de la carne siempre se sobreponga al amor de Dios. Así pues, Señor mío,
Siempre que el amor del mundo intentara anteponerse en tu corazón al amor de Dios, ponle al punto al frente tu custodio, que es tu razón, la cual le diga que más bien quieres padecer la aflicción en el alma y la muerte en el cuerpo, que vivir para provocar a ira con palabras o obras a tan benigno Dios, sino que antes al contrario, que en nada estimas tu propia vida, ni tampoco tus bienes, ni tus riquezas, ni la protección de los parientes, ni de los amigos, con tal que puedas complacer enteramente a Dios y honrarlo en todas las cosas, y que prefieres someterte voluntariamente a todas las tribulaciones, más bien que ocasionar a ningún prójimo tuyo, ya sea grande o pequeño, cualquier perjuicio o escándalo u aflicción, sino que quieres amar fraternalmente a todos tus prójimos según el precepto del Señor. Si así lo hicieres, demuestras amar a Dios más que a todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el custodio, que es tu razón, puede descansar seguramente, porque ningún émulo de tu alma podrá traspasar la altura de los muros. Y por las paredes yo entiendo 4 gozos de la corte celestial, las cuales debe todo hombre desear interiormente con atenta meditación. El primero es el desear fervorosamente y de todo corazón ver al mismo Dios en su eterna gloria y a aquellas indefectibles riquezas que nunca se apartan de quienes las han conseguido. El segundo es el querer incesantemente oír las armoniosas voces de los ángeles que sin término ni cansancio de continuo alaban y adoran a Dios. Y el tercero es desear alabar a Dios eternamente de todo corazón y con fervoroso anhelo, como lo hacen los mismos ángeles. El cuarto es disfrutar en el cielo los consuelos sempiternos de los ángeles y de las almas santas. Y aquí debe advertirse que así como al hombre que está en su casa siempre lo rodean las paredes a donde quiera que éste se vuelva, igualmente todo el que de día y de noche deseara con sumo empeño esos 4 gozos que son el ver a Dios en su gloria, el ver a los ángeles que alaban a Dios, el alabar al Señor juntamente con ellos y gozar de sus consuelos a donde quiera que se vuelvan, y a cualquier trabajo que se dedique, se conservará siempre ileso. Estas firmes paredes así son, de modo que viviendo en este mundo entre los mismos ángeles puede decirse que se disfruta el trato de Dios. Oh, cuánto desea tu enemigo traspasar esas paredes y arrancar de tu corazón esos consuelos interiores e inspirarlo y enredarlo en todos los goces contrarios a tu deseo, los cuales pudieran gravemente dañar tu alma. Conviene pues que el custodio, que es tu razón, observe muy cautelosamente las 2 sendas por donde se suele venir el enemigo, porque la primera es el oído y la segunda es la vista, y viene por el oído infundiendo en el corazón los deleites de las canciones que son profanas y de varios instrumentos que suenan suavemente, y los de las conversaciones que son inútiles y en elogio de su propia persona, con lo cual, cuanto el hombre se ensalza a sí mismo por la soberbia, otro tanto se aleja más de él Jesucristo. A semejante deleite debe oponerse el custodio, que es la razón, y decir así como el demonio aborrece así a toda la humildad que el Espíritu Santo inspira en los corazones de los hombres, igualmente con el auxilio de Dios, yo aborrezco toda la pompa y la soberbia del mundo, que con su pestífera inspiración infunde en los corazones el espíritu maligno, y que me será tan odioso ese placer como el hedor de los cadáveres corrompidos, que al sentirlo se cubre uno las narices sin poderlo resistir. También, por la vista, como por la segunda senda, suele acometer el enemigo para traspasar las referidas paredes, llevando consigo muchísimos instrumentos, como lo son toda clase de metales ricos, dispuestos en diversas joyas y formas y piedras preciosas magníficas, y magníficos vestidos suntuosos y palacios, quintas, lagos, bosques, viñedos, y toda clase de posesiones de gran lucro. Si todas estas cosas se desearan con anhelo, entonces desaparecen las mencionadas paredes, y esto es los gozos celestiales. Así que conviene por tanto que el custodio, que es tu razón y la razón, antes que semejantes ideas deleiten ni aficionen al corazón, les salga con solicitud al encuentro y les diga: si a mi poder llegara la riqueza alguna de esa especie, la pondré en aquella arca donde no hay que temer a los ladrones ni la polilla,
y mediante la gracia del Señor, no ofenderé a mi Dios por desear bienes ajenos, ni de ningún modo por ambicionar las cosas ajenas, porque yo me apartaré de la compañía de los servidores de Cristo jamás. Por las puertas de la referida casa yo entiendo todo lo necesario al cuerpo, lo cual no lo puede rehusar el mismo cuerpo, como es el comer, el beber, el dormir y el velar, y aun a veces el alegrarse y afligirse. Conviene pues que el custodio, que es tu razón y la razón, cuide con solicitud esas puertas a saber que son lo necesario al cuerpo y que con el temor de Dios se opongan éstos a los enemigos siempre prudentemente y además siempre, a fin de que éstos no entren en tu alma. Pero de la misma manera que al tomar la comida y la bebida se ha de precaver que no entre el enemigo a causa del exceso, el cual hace perezoso al cuerpo para servir a Dios, igualmente se ha de cuidar que no sea porque la demasiada abstinencia que impide al cuerpo el hacer nada bien tenga entrada así también el enemigo. Advierta también el custodio, que es la razón y tu razón, que no sea por honra mundana y valimento de los hombres, porque ya estando solo con tu familia, o ya cuando tuvieres convidados, haya muchos manjares suculentos, sino que atiendas a cada cual por el amor de Dios, excluyendo los muchos platos y excesivamente delicados. Debe también el custodio, y esto es la razón y tu razón, considerar con atención y vigilancia que así como han de tomarse moderadamente la comida y la bebida, del mismo modo ha de moderarse el sueño, de tal suerte que el cuerpo esté bien dispuesto y ligero para emplearse en la honra de Dios. Y todo el tiempo de la vela debe invertirse útilmente en los oficios divinos y en los trabajos honestos, sin sentir pesadez alguna por causa del sueño. Mas si te acometiere alguna turbación o rencor, entonces el custodio, y esto es la razón y tu razón, unido con su compañero, que es el temor de Dios, debe acudir al instante, porque no sea que por ira o impaciencia vengas a carecer de la divina gracia y a provocar gravemente contra ti a Dios. Y si tu corazón se llenara de algún consuelo o alegría, el mismo custodio que es la razón y tu razón debe imprimir en tu corazón más fuertemente el temor de Dios, con el cual, auxiliando así a tu propio ser con la gracia de Jesucristo, moderará aquel consuelo o alegría según te fuere más conveniente. Adición. Hallándose en Nápoles, Santa Brígida, le fueron revelados muy recónditos secretos del corazón y varias cosas admirables que habían de acontecerle al ilustre joven aludido en esta revelación, el cual era Elciario, hijo de la condesa de Ariano, y que después fue cardenal y sabedor de semejantes revelaciones. El joven se llenó de asombro y se convirtió a mejor vida. Capítulo 6. Ordena el Señor a Santa Brígida, por temor a los sarracenos, que no haga variación en los vestidos, sino que se entregue a su voluntad. Aconsejaron algunos a Santa Brígida que a causa de que los sarracenos mudase los vestidos y que se pusiera ennegrecido el rostro, y acerca de esto Jesucristo le dijo: ¿Qué es lo que te han aconsejado? ¿Qué no es que te disfraces los vestidos y que ennegrezcas tu rostro? Yo, Dios, que te gobierno, ¿yo soy acaso como quien ignora lo futuro o como el impotente que de todo se asusta? De ninguna manera. Yo soy la sabiduría misma. Yo soy el poder mismo. Y todo lo tengo previsto, y todo lo puedo. Por consiguiente, no hagas ninguna variación en tus vestidos ni en tu rostro, y entrégame a mí tu voluntad. Yo, que conservé pura a Sara entre las manos de los que la tuviesen cautiva, os guardaré a vosotros así en el mar como en la tierra, y miraré por vosotros, según os conviene. Estimados escuchantes, quiero hacer de su conocimiento una cosa. En este séptimo libro, parece ser que la editorial, o los editores, o el impresor cometió un error, porque del capítulo 5
brincan al capítulo 8. Eso es para que les quede claro, ¿de acuerdo? Así que yo voy a estar diciendo los capítulos como deberían decirse en orden. Pero en el escrito, como está en el libro, hay 2 capítulos perdidos, ¿de acuerdo? Porque está efectivamente, como se los digo, se pierde completamente y del capítulo 6 pasa al 8, ¿ok? Sí hay capítulo 6, pero no existe el 7, se brinca al 8. Se brincaron un capítulo, lo que quiere decir, o quiero pensar, que juntaron 2 capítulos o se les fue un número, lo que sea. Pero la cuestión es que yo voy a mencionarlos de manera normal, aunque el escrito tenga el capítulo con un número incorrecto. Así que ahora, aunque en el escrito debería decir capítulo 8, en realidad lo que sigue es el capítulo 7, y así sucesivamente. Así que continuamos con la lectura. Capítulo 7. Desde la caída de Adán están en oposición Dios para que el hombre haga la divina voluntad y el demonio para que siga sus diabólicos deseos. Yo soy Dios, creador de todas las cosas, dice el Señor a la Santa. Yo concedí el libre albedrío a los ángeles y a los hombres, a fin de que los que quisieran hacer mi voluntad permaneciesen eternamente conmigo, y los que opinasen lo contrario fueran separados de mí. Y por esto algunos ángeles se hicieron demonios, porque no quisieron amarme ni obedecerme. Después que crié al hombre, viendo el demonio el amor que yo a este hombre le tenía, no solamente se hizo enemigo mío, sino que movió guerra contra mí, incitando a Adán a que desobedeciera mis mandamientos, y entonces por mi justicia, y permitiéndolo, y prevaleció el demonio. Y desde aquel tiempo discordamos, y estamos en oposición yo y el demonio. Porque yo quiero que el hombre viva para hacer mi voluntad, y el demonio se empeña en que el hombre siga sus diabólicos deseos. Así pues, desde el instante en que con la sangre de mi corazón abrí el cielo, quedó el demonio privado de la justicia que parecía tener, y las almas que eran dignas fueron salvas y libres. Entonces también se estableció la ley, para que fuese muy fácil al hombre seguirme a mí, su Dios, a fin de alcanzar la corona perpetua. Mas, si quisiera los deseos del demonio, sufrirá el suplicio sempiterno. De esta suerte luchamos yo y el demonio, buscando las almas como los esposos a sus esposas. Yo deseo las almas para darles el gozo y la honra eterna, y el demonio las quiere para darles el eterno horror y tormento. Capítulo 8. Favorable sentencia dada por Jesucristo a Carlos, hijo de Santa Brígida, por quien abogaban en el juicio de Dios su ángel de la guarda y la Santísima Virgen, y contra quien el demonio oponía gravísimos cargos. Léase con devoción. Voy a manifestarte, dice Santa Brígida a la Santísima Virgen, lo que hice con el alma de tu hijo Carlos cuando se apartaba del cuerpo. Hijo, lo que a una mujer al asistir a otra que está de parto que la ayuda a fin de que no muera en el parto ni el niño sea ahogado al nacer, y cuida además de que no puedan matar al niño los enemigos de éste que existen en la misma casa. De igual modo yo obré, pues estuvo junto a tu hijo, Carlos, desde antes de expirar, a fin de que no tuviera en su memoria el amor carnal, de suerte que por él pensara o hablara algo contra Dios. Ni tampoco omitiera algo agradable al Señor, ni en menoscabo de su alma quisiera de modo alguno hacer algo que pudiera ser contrario a la voluntad divina. También, en el duro trance de salir del cuerpo, lo ayudé a su alma, a fin de que no padeciera tan grave pena al morir, y que por ella pudiera hacerse inconstante, desesperando en algún modo,
y para que en la muerte no se olvidara de Dios. Igualmente custodié su alma de tal manera de sus mortales enemigos, y esto es, de los demonios, que ninguno de ellos pudiera tocarla, sino que al punto que salió del cuerpo, la recibí bajo mi custodia y defensa, de tal modo que al instante echó a huir y se retiró la gran turba de demonios, que por su malicia deseaban tragársela y atormentarla eternamente. Pero como después del fallecimiento de tu hijo Carlos fue juzgada su alma, se te manifestará del todo cuando de mi agrado fuere. Segunda revelación sobre la misma materia. A los pocos días se le apareció la bienaventurada Virgen de Santa Brígida, que velaba en la oración, y le dijo: ya por la bondad de Dios te es lícito ver y oír cómo tuvo lugar el juicio de la referida alma, y lo que entonces aconteció en un momento delante de la incomprensible majestad de Dios. Se te manifestará detenidamente, con intervalos y semejanzas corporales, para que tu entendimiento sí pueda comprenderlo. En aquella misma hora, arrebatada en espíritu, Santa Brígida se halló en un grande y hermoso palacio, y vio a nuestro Señor Jesucristo sentado en un trono, como emperador coronado y acompañado de un ejército de infinito número de ángeles y santos, y junto a él se veía a su dignísima madre, que estaba de pie y atendiendo mucho al juicio de que se trataba. Delante del juez se veía también cierta alma que estaba con gran miedo y terror, desnuda como un niño recién nacido, y caso del todo ciega, de modo que nada veía en su conciencia, aunque sí entendía lo que se hablaba y se hacía en el palacio. Al lado derecho del juez y junto al alma estaba un ángel, y a la izquierda un demonio, pero ninguno de ellos palpaba o tocaba el alma. Entonces rompió el silencio el demonio y dijo: oye, poderosísimo juez, me querello en tu presencia de que una mujer que es al mismo tiempo señora mía y madre tuya, y a la cual amas tanto, que la has hecho poderosa en el cielo y en la tierra y sobre nosotros los demonios infernales, haya hecho conmigo una injusticia tocante a esta alma que se halla presente. Porque según justicia, así que esa alma salió del cuerpo, debí apoderarme de ella y presentarla ante tu juicio en mi compañía. Pero justo juez, esa mujer, madre tuya, cogiéndola en sus manos, casi aún antes de que saliera del cuerpo del hombre, la presentó a tu juicio, protegida por su robusta tutela. Entonces respondió la Virgen María, la Madre de Dios: oye mi respuesta, enemigo de todo bien. Cuando fuiste creado conocías esa justicia que existía en Dios desde la eternidad y sin principio. Tuviste también el libre albedrío para hacer lo que más te agradara, y aunque escogiste aborrecer a Dios más bien que amarlo, no por eso dejas de comprender bien lo que con arreglo a justicia debe hacerse. Te digo, pues, que a mí, más bien que a ti, me correspondía presentar esta alma ante Dios, verdadero juez, porque mientras esta alma estuvo en el cuerpo, me amó mucho, recapacitando con mucha frecuencia en su mente que Dios se dignó escogerme por madre suya y quiso exaltarme en sublime grado sobre todas las cosas creadas, y por esto empezó esa alma a amar a Dios con tanto amor que en su corazón decía así: me alegro tanto de que Dios ame sobre todas las cosas a la Virgen María, su madre, que no hay en el mundo criatura alguna ni placer corporal que recibiera yo en trueque de este gozo, y aun así lo prefiriera a todos los deleites de la tierra. Y si posible fuera que en el más leve ápice pudiera descender de la dignidad en que se halla colocada por Dios, a trueque de que no fuera así, más bien elegiría yo ser atormentado eternamente en lo profundo del infierno. Por tanto, sean dadas a Dios infinitas acciones de gracias y gloria sempiterna por esa bendita gracia e inmensa gloria que ha dado a su dignísima Madre. Mira ahora, oh demonio, ¿con qué voluntad murió éste? ¿Y qué te parece si era más justo que antes del juicio que Dios va a tener,
estuviera bajo mi custodia su alma, o cayera en tus manos para que tú la atormentaras sin piedad. Y respondió el demonio: no tengo derecho alguno para que antes del juicio caiga en mis manos esa alma que te ama a ti más que a sí misma. Pero aunque en rigor de justicia la hiciste, sea gracia así antes del juicio, con todo, sus obras la condenarán para que sea castigada por mis manos. Y ahora, oh temible reina, te pregunto, ¿por qué antes de salir el alma nos expulsaste de la presencia de su cuerpo a todos nosotros de tal suerte que ninguno podíamos ocasionarle ningún terror ni infundirle el menor miedo? Esto lo hice yo, respondió la Virgen María, por ese ardiente amor que a mi cuerpo tuvo, y por ese gozo que sentía, porque yo fuera la Madre de Dios. Por tanto, alcancé de mi Hijo la gracia de que ningún espíritu maligno se acercara a él, donde quiera que estuviera, y aun donde está ahora. Hablaba después al juez el demonio y le decía: sé que eres el mismo poder y justicia, y que no haces injusticia al demonio, más bien que al ángel. Adjudícame esta alma, pues en la sabiduría que tuve cuando tú me creaste, he escrito todos los pecados de ella, y los he conservado en la malicia que tuve cuando yo caí del cielo. Porque al llegar esta alma a tener el uso de la razón y a comprender bien qué era pecado y qué no lo era de todo lo que hacía, su propia voluntad impelía más a vivir en medio de la soberbia del mundo y de los placeres de la carne que a resistir a estos vicios. A lo que respondió el ángel bueno: tan luego como la madre supo que la voluntad de éste se inclinaba al pecado, le auxilió con obras de misericordia y con largas oraciones, para que Dios no se apartara de él y se dignara el compadecerlo. Por estas obras de su madre, alcanzó el temor de Dios, de modo que siempre que caía en pecado, al punto se daba prisa para confesarse. Me conviene referir sus pecados, dijo el demonio. Y queriendo dar principio, enseguida comenzó a quejarse y a dar voces y a escudriñar diligentemente en sí mismo y en la cabeza y demás miembros lo que creía tener. Y todo trémulo y muy turbado dijo: desgraciado de mí, ¿cómo he perdido mi largo trabajo? Pues no solamente se ha olvidado y desaparecido el texto, sino que también se ha quemado la materia entera, en que todos esos pecados estuvieron escritos. La materia significa los tiempos en que pecó, los cuales no me acuerdo mejor que de los pecados en ellos escritos. Y respondió el ángel: esto lo hicieron las lágrimas y los largos trabajos y las muchas oraciones de su madre, de suerte que, compadecido Dios de estas plegarias, concedió al Hijo la gracia de que por cada pecado que había cometido alcanzara la contrición, haciendo una confesión humilde, con amor de Dios, y por esta causa están puestos en el olvido y borrados de tu memoria esos pecados. A lo cual el demonio replicó, afirmando tener todavía un saco lleno de esas escrituras, con que el referido caballero se había propuesto enmendar sus pecados, mas no lo hizo. Por consiguiente, añadió el demonio, tengo precisión de atormentarlo, hasta que con la pena fueren satisfechos los pecados que ese caballero no cuidó en enmendar en su vida. Y contestó el ángel: abre el saco y pide el juicio acerca de esos pecados por los cuales tú tienes que castigar a esta alma. Dicho esto, el demonio comenzó a dar voces como un loco y a decir: me han despojado de mi mismo poder, porque no solamente me han quitado el saco, sino también lo que en él se contenía. Este saco era la pereza, en el cual puse todas las causas por las que yo debía castigarlo, pues por pereza omitió muchas obras buenas. Y respondió el ángel: te despojaron las lágrimas de su madre, y rompieron el saco, y destruyeron lo escrito, tan agradables a Dios fueron estas lágrimas. Y dijo el demonio:
todavía tengo aquí algo que presentar, que son sus pecados veniales. A lo que respondió el ángel: tuvo propósito de salir de su patria, dejar bienes y amigos, y visitar los santos lugares con muchos trabajos. Y lo cumplió esto, preparándose de tal suerte que la Santa Iglesia le concediera la indulgencia, pues por la enmienda deseaba él aplacar a Dios, su Creador. Por consiguiente, se le han perdonado todas estas causas que tú dijiste tener escritas. Todavía debo castigarlo, respondió el demonio, por todos los pecados veniales que cometió y que no borró con las indulgencias. Son muchos millares y todos los tengo escritos en mi lengua. Y dijo el ángel: saca tu lengua y enseña lo escrito. Y con grandes voces y lamentos, y como un loco, dijo el demonio: ¡ay de mí! No tengo que decir ni una palabra, porque me han arrancado de raíz la lengua. Lo ha hecho eso su madre, con sus continuas oraciones y trabajos, dijo el ángel, porque de todo corazón amó el alma de su hijo. Por la caridad que la madre tuvo, voluntad de Dios fue que el alma se doliera y perdonarle todos sus pecados veniales que cometió desde su infancia. Por eso tu lengua aparece privada de fuerzas. Y replicó el demonio: todavía tengo muy guardada en mi corazón una cosa que nadie puede destruir, y es que adquirió algo con injusticia sin cuidarse de devolverlo. Por todo esto, dijo el ángel, satisfació a su madre con limosnas y oraciones y obras de misericordia, de suerte que se inclinó a la misericordia, el rigor de la justicia, y Dios le dio al hijo un firme propósito de satisfacer completamente, con sus cortos bienes, y según sus medios, a todos aquellos a quienes había quitado algo injustamente. El Señor aceptó este propósito como si fuese una obra, porque el hijo no podía vivir más tiempo. Ahora, sus herederos deben satisfacer según puedan. Si no tengo poder de castigarlo por sus pecados, dijo el demonio, deberé castigarlo porque no se ejercitó en buenas obras y virtudes, cuando según su naturaleza tuvo completo uso de razón y cuerpo sano. Pues las virtudes y buenas obras son los tesoros que debería llevar consigo para ese reino, que es el glorioso reino de Dios. Deja, por consiguiente, que supla yo con penas lo que a él le faltó en obras virtuosas. Y respondió el ángel: escrito está, que al que pida se le dará, y al que llame con perseverancia se le abrirá. Oye tú, enemigo. Con súplicas a Dios y con obras de piedad, estuvo su madre llamando en favor de él constantemente a la puerta de la misericordia durante más de 30 años, y vertiendo muchos millares de lágrimas para que Dios se dignara enviar el Espíritu Santo al corazón de su Hijo, de modo que éste ofreciera de buena voluntad al servicio del Señor sus bienes, su cuerpo y su alma. Y así el Señor lo concedió, pues este caballero se hizo tan fervoroso que para nada quería vivir, sino para hacer la voluntad de Dios. El Señor, rogado durante mucho tiempo, infundió en su corazón el fruto bendito y la bienaventurada Virgen Madre de Dios le dio con su virtud lo que le faltaban de armas espirituales y vestiduras correspondientes a los caballeros que deben entrar en el cielo para presentarse al Supremo Emperador, y también los santos de la corte celestial, a quienes éste amó mientras vivía, le aumentaron algún consuelo con sus méritos. De esta suerte fue reuniendo un tesoro como esos peregrinos que diariamente truecan por las riquezas eternas los bienes perecederos, y por haberlo hecho así, alcanzará gozo y honra perpetua, en especial por el ardiente deseo que tuvo de ir en peregrinación a la santa ciudad de Jerusalén, y por haber deseado mucho exponer su vida, peleando voluntariamente, a fin de someter la tierra santa al dominio de los cristianos, para que fuera respetado con la debida reverencia el glorioso sepulcro del Señor. Pero todo esto era con tal de que hubiera este caballero estado en la disposición de acometer tamaña empresa. Y por tanto tú, demonio,
Ninguna justicia tienes para suplir lo que él personalmente no llevó a cabo. Y respondió el demonio, todavía le falta la corona, porque si yo pudiera maquinar algo en perjuicio suyo, lo haría de buena gana. Muy cierto es, dijo el ángel, que todos los que se vencieran a sí mismos, arrepintiéndose verdaderamente de sus pecados y conformándose de buena gana con la voluntad divina y amando a Dios con todo su corazón, alcanzarán la gracia del Señor. Quiere también este mismo Señor darles una parte de la corona triunfal de su bendito cuerpo, hecho hombre, con tal que se hallen purgados según recta justicia. Por tanto, oh demonio, de ninguna manera te pertenece hacer nada para su corona. Al oír esto, el demonio dio con impaciencia fuertes rugidos y dijo, ¡ay de mí, que me han quitado toda mi memoria! Ya no recuerdo en qué ese caballero siguió mi voluntad, y lo más extraño es que hasta he olvidado el nombre que tenía mientras vivió. ¿Sabe? Respondió el ángel, que ahora en el cielo se llama el Hijo de las Lágrimas. Entonces en voz alta dijo el demonio, cuán maldita es su sucia madre que tuvo tan enorme vientre que cupo en él tanta agua y todo esto estuvo lleno con humores de lágrimas. Maldita sea ella por mí y por toda mi compañía. Y respondió el ángel, tu maldición es honra de Dios y bendición de todos sus amigos. Habló entonces Jesucristo, el juez, y dijo, apártate tú, enemigo y diablo. Después dijo al alma, ven tú, escogido mío. Y al punto huyó el demonio. Y al ver esto, Santa Brígida dijo, oh, eterna e incomprensible virtud, vos que sois el mismo Dios y Señor nuestro Jesucristo, vos infundís en los corazones todos los buenos pensamientos, oraciones y lágrimas. Vos ocultáis vuestros generosos dones, distribuyendo con ellos eternamente los premios de la gloria. Deseos, pues, honra y rendido homenaje y acción de gracias por todas las cosas que habéis criado. Oh dulcísimo Dios mío, vos me sois amadísimo y mucho más querido para mí que mi cuerpo y mi alma. Entonces dijo también a la santa el ángel, debes saber que no te ha mostrado Dios esta visión únicamente para tu consuelo, sino también para que los amigos de Dios comprendan lo mucho que el Señor se digna hacer por las oraciones, las lágrimas y los trabajos de sus amigos, que caritativamente oran y trabajan en favor de otros con perseverancia y buena voluntad. Has de saber igualmente que ese hijo tuyo no habría alcanzado semejante gracia, sino porque desde su niñez tuvo el deseo de amar a Dios y a sus amigos, y de enmendarse de buena voluntad cuando cayera en pecado. Capítulo 9. En esta notable revelación, amenaza a Jesucristo con muy graves penas a los habitantes de Chipre, si no obedecen las amonestaciones que Él les ha hecho. A cierta persona que se hallaba en vela y orando, le aconteció que como estuviera suspensa en éxtasis de contemplación, se vio arrebatada en espíritu a un palacio de una incomprensible grandeza y de una inexplicable hermosura. Le pareció también estar allí nuestro Señor Jesucristo sentado entre sus santos en un sillón de una majestad imperial, y abriendo su bendita boca, y dijo lo que sigue: Yo soy el mismo supremo amor, pues todo lo que desde la eternidad tengo hecho, lo hice por amor. E igualmente todo lo que hago y he de hacer, todo dimana de mi amor. Porque el amor es ahora en mí tan incomprensible e intenso como lo era en tiempo de mi pasión, cuando con mi muerte por excesivo amor liberté del infierno a todos los escogidos que eran dignos de este amor,
y libertaría, si aún fuera posible, que muriera yo tantas veces cuantas las almas son que hay en el infierno. De modo que por cada una de ellas yo sufriera una muerte igual a la que yo entonces padecí por todos, todavía mi cuerpo así estaría preparado a sufrir todo esto con alegre voluntad y con un perfectísimo amor. Pero ya es imposible que mi cuerpo pueda volver a morir, ni a padecer pena o tribulación alguna. Igualmente es imposible que ningún alma que estuviera condenada en el infierno salga jamás de allí, ni tampoco que goce el celestial júbilo que con la vista de mi glorioso cuerpo gozan mis santos y mis elegidos, sino que sufrirán con una muerte eterna las penas del infierno por no haber querido disfrutar del beneficio de mi muerte y mi pasión, ni tampoco quisieron seguir mi voluntad mientras vivieron en el mundo. Además, puesto que de las ofensas hechas a mí nadie es juez sino yo mismo, y por esta misma razón el amor que yo siempre tuve a los hombres clama ante mi justicia, así pues corresponde a esta misma justicia decidir el asunto según mi voluntad. Quéjome ahora de los habitantes del reino de Chipre, como si fueran éstos un solo hombre. Pero no me quejo de mis amigos que moran allí, los cuales me aman de todo corazón y siguen en todo mi voluntad, sino en todo de queja hablo como a una sola persona a todos aquellos que me desprecian y que se oponen siempre a mi voluntad y que son muy enemigos míos. Y por tanto yo principio ahora a hablar a todos ellos como si fueran uno solo. Pueblo de Chipre, enemigo mío, escucha y atiende con cuidado lo que te digo. Te he amado como el Padre a su único Hijo, a quien desea ensalzar a la mayor honra. Te proporcioné una tierra en la que tenías abundantemente todo lo necesario para el sustento de tu cuerpo. Te envié el calor y la luz del Espíritu Santo para que entendieses la recta fe cristiana, a que te obligaste fielmente, así como te sometiste humildemente a las sagradas constituciones y a la obediencia de la Santa Iglesia. También te coloqué en un paraje muy adecuado para el buen servidor, como es entre mis enemigos, a fin de que por tus trabajos en la tierra y por la lucha corporal de las batallas alcanzaras más preciosa corona en mi celestial reino. Te llevé igualmente por mucho tiempo en mi corazón, y esto es, en el amor de mi divinidad. Y como a la pupila del ojo te guardé en todas tus aflicciones y adversidades. Y mientras observaste mis preceptos y guardaste fielmente la obediencia y las constituciones de la Santa Iglesia. Positivamente fueron a mi reino celestial infinitas almas del reino de Chipre, para gozar perennemente conmigo la gloria eterna. Mas, porque ahora haces tu propia voluntad y todo lo que deleita tu corazón, sin tenerme a mí en cuenta ni temerme, porque yo soy tu juez, ni tampoco amarme, que soy tu creador, quien también te redimí con durísima muerte, y me arrojaste de tu boca como una cosa insípida y fétida, y porque también pusiste al demonio junto a tu alma en el aposento de tu corazón, y me expulsaste a mí de allí como si fuera un ladrón y un salteador, y no te avergüenzas de pecar a mi vista, obrando como los animales irracionales al seguir su instinto. Por esto es justicia digna y justa sentencia que seas expulsado de entre mis amigos y perpetuamente colocado en el infierno, en medio de mis enemigos. Y has de saber positivamente que mi Padre, que está en mí y yo en él, y el Espíritu Santo en los dos, da testimonio de que nunca salió de mis labios sino la verdad, por lo cual has de saber verdaderamente que todo el que se hallare dispuesto como tú lo estás ahora y no quisiera enmendarse, irá su alma por el mismo camino por donde fueron Lucifer por su soberbia, y Judas, que me vendió por codicia, y Sambrí, a quien Finés mató por su lujuria. Pues pecó con una mujer contra mi precepto, y por tanto, después de su muerte, su alma fue condenada al infierno. Te anuncio, pues, pueblo de Chipre,
que si no quieres corregirte y enmendarte, destruiré en todo el reino tu raza y tu descendencia, de tal suerte que no perdonaré pobre ni rico, y acabaré con tu linaje de tal modo que en breve tiempo se borrará de los corazones de los hombres tu memoria, como si nunca hubieras existido en este mundo. Después, será mi voluntad poner en este reino de Chipre nuevas plantas que cumplan mis preceptos y que me amen de todo corazón. Pero has de tener por cierto que a cualquiera de vosotros que quisiera corregirse y enmendarse y volverse humildemente a mí, yo le saldré con alegría al encuentro, llevándolo en mis hombros como buen pastor y volviéndolo a poner en mi aprisco. Por mis hombros yo entiendo que el que se enmendare será participante del beneficio de mi pasión y mi muerte. Yo sufrí esto en mi cuerpo y en mis hombros, y él compartirá conmigo el consuelo eterno en el reino de los cielos. Habéis de saber también que vosotros, enemigos míos, que habitáis en ese reino, no erais dignos de que se os enviase esta visión o revelación mía divina. Pero hay en el mismo reino varios amigos míos, los cuales fielmente me sirven y me aman de todo corazón, y me han movido con sus penitencias y sus lágrimas y oraciones, a fin de que por esta revelación mía yo les hiciera entender el grave peligro de sus almas, porque a algunos de esos amigos míos yo les manifesté de un modo divino las innumerables almas de dicho reino de Chipre, que son excluidas de la gloria celestial y condenadas eternamente a la muerte del infierno. Todas las palabras dichas yo las dirijo a estos cristianos latinos, sujetos a la obediencia de la Iglesia de Roma, los cuales me prometieron en el bautismo la recta fe católica romana y que se han apartado de mí con obras contrarias a mis mandamientos. Mas los griegos que saben que conviene que todos los cristianos tengan solamente una fe cristiana y católica y obedecer únicamente a una iglesia que es la de Roma, y tener por superior como pastor espiritual a un solo vicario mío general en el mundo, cual lo es el sumo pontífice romano. Y a pesar de todo estos no quieran, ni quieren someterse espiritualmente, ni sujetarse con humildad a la iglesia de Roma y a mi vicario a causa de su pertinaz soberbia, y de su ambición, y de su lujuria, o por cualquier otro motivo mundano, indignos entonces son de alcanzar, después de su muerte, mi perdón y mi misericordia. Pero otros griegos, que lo desearían mucho más, no pueden tener conocimiento de la fe católica y romana, y no obstante, si la conocieran y pudieran, la abrazarían con fervor y buena voluntad, y se someterían humildemente a la Iglesia de Roma, y además, según sus conciencias, en el estado y la fe en que se hallan, se abstienen de pecar y viven piadosamente, pues a estos tales se les debe mi misericordia, cuando éstos fueran llamados a mi juicio. Tengan también entendido los griegos, que su imperio y sus reinos o dominios nunca estarán seguros ni en tranquila paz, sino que siempre vivirán sometidos a sus enemigos, de quienes continuamente recibirán gravísimos daños y miserias muy prolongadas, hasta que con verdadera humildad y amor de Dios, fervorosamente se sometan a la Iglesia y a la fe de Roma, conformándose en un todo con las sagradas constituciones y los ritos de la misma Iglesia. Después de vistas y oídas en espíritu estas cosas de la manera en que se han referido, la visión desapareció, y quedó orando la mencionada persona, suspendida con un sumo pavor y admiración. Capítulo 10. Jesucristo encomia la religión de los franciscanos. Infinita acción de gracias y rendido homenaje, honra y alabanza sean dadas a Dios en su poder y majestad eternas, el cual es un solo Dios en tres personas, a cuya inmensa bondad agradó que su dignísima humanidad hablara a una persona que estaba en oración y le dijese así: Oye tú, ¿a quién es dado oír y ver espiritualmente?
Conserva con cuidado en tu memoria estas palabras mías. Hubo un hombre llamado Francisco que cuando se apartó de la soberbia y la ambición del mundo y del vicioso deleite de la carne para emprender la vida espiritual de perfección y penitencia, obtuvo verdadera contrición de todos sus pecados y perfecto deseo de enmendarse, diciendo: Nada hay en el mundo que no quiera yo dejar de buena gana por el amor y la honra de mi Señor Jesucristo, ni nada tampoco hay tan duro en esta vida que no quiera yo sufrir de buena voluntad por el amor suyo, trabajando por su honra, todo lo que pudiere según mis fuerzas de cuerpo y alma, y a todos cuantos yo pueda, quiero también yo estimularlos a lo mismo, y darles el ánimo, para que de todo corazón amen a Dios sobre todas las cosas. La regla que comenzó a observar este amigo mío Francisco no fue dictada ni compuesta por su humano entendimiento y prudencia, sino por mí, según mi voluntad. De modo que cada palabra escrita en ella le fue inspirada por mi Espíritu Santo, y después él mismo presentó y comunicó a otros aquella regla, e igualmente acontece con las demás reglas que se establecieron y que hicieron otros amigos míos y que las guardaron y las observaron ellos mismos y las enseñaron con esmero y las propagaron a otros, las cuales no fueron dictadas ni compuestas por el entendimiento y la humana sabiduría de ellos, sino por la inspiración de mi Espíritu Santo. Capítulo 11. Muy tierna revelación en la que la Virgen María describe a Santa Brígida el nacimiento de su hijo en Belén. Estaba yo en Belén, dice la santa, junto al pesebre del Señor, y vi una Virgen encinta, muy hermosa y vestida con un manto blanco y una túnica delgada que estaba ya próxima a dar a luz. Había ahí con ella un rectadísimo anciano, y los dos tenían un buey, un asno, los que después de entrar en la cueva, los ató al pesebre aquel anciano, y salió fuera, y trajo a la Virgen una cadela encendida, y la fijó en la pared, y se salió fuera para no estar presente al parto. La Virgen se descalzó, se quitó el manto blanco con que estaba cubierta, y el velo que en la cabeza llevaba, y los puso a su lado, quedándose solamente con la túnica puesta y los cabellos tendidos por la espalda, hermosos como el oro. Sacó enseguida 2 paños de lino y otros 2 de lana, muy limpios y finos, que consigo llevaba para envolver al niño que había de nacer. Y sacó otros 2 pañitos de lienzo para cubrirle y abrigarle la cabeza al mismo niño, y a todos los puso a su lado, para valerse de ellos a su debido tiempo. Hallábase todo preparado de este modo, cuando se arrodilló con gran reverencia a la Virgen y se puso a orar con la espalda vuelta hacia el pesebre y la cara levantada al cielo, hacia el oriente. Alzadas las manos y fijos los ojos en el cielo, hallábase como suspensa en éxtasis de contemplación y embriagada con la dulzura divina. Y estando así la Virgen en oración, vi moverse al que yacía en su vientre, y en un abrir y cerrar los ojos, dio a luz a su hijo, del cual salía tan inefable luz y tanto esplendor, que no podía compararse con el sol ni la luz aquella que había puesto el anciano, daba tanta claridad alguna, porque el esplendor que este divino niño ofuscaba, tenía completamente ofuscado el esplendor material de toda otra luz. Y al punto yo vi a aquel glorioso niño que estaba en la tierra desnudo y muy resplandeciente, cuyas carnes estaban limpísimas y sin la menor suciedad e inmundicia. Oí también entonces los cánticos de los ángeles de una admirable suavidad y de gran dulzura. Así que la Virgen conoció que había nacido el Salvador. Inclinó al instante la cabeza y juntando las manos adoró al niño con un sumo decoro y reverencia, y le dijo:
Bienvenido seas, mi Dios, mi Señor y mi Hijo. Entonces, llorando el niño y trémulo con el frío y con la dureza del pavimento donde estaba, se revolvía un poco y extendía los bracitos, procurando encontrar el refrigerio y el apoyo de la madre, la cual enseguida lo tomó en sus manos y lo estrechó contra su pecho, y con su mejilla y pecho lo calentaba con suma y tierna compasión. Y sentándose en el suelo, puso al hijo en su regazo y comenzó a envolverlo cuidadosamente, primero en los paños de lino y después en los de lana, y sujetando el cuerpecito y las piernas y los brazos con la faja, que por 4 partes estaba cosida, en el paño de lana que quedaba encima. Puso después en la cabeza del niño, y todo esto lo dejó atado, aquellos 2 pañitos de lino que para esto llevaba. Después de todo esto entró el anciano, y postrándose en la tierra delante del niño, lo adoró de rodillas, y lloraba de alegría. La Virgen no tuvo mudado el color durante el parto, ni tampoco sintió ninguna dolencia, ni le faltó nada, ni siquiera la fuerza corporal, según suele acontecer con las demás mujeres, sino que permaneció como embriagada de amor, y en este deliciosísimo arrobamiento quedó, sin darse cuenta, en el mismo estado de conformación de su cuerpo, en que se hallaba antes de llevar en su purísimo seno al hijo que acababa de nacer. Así que se levantó enseguida la Virgen, llevando en sus brazos al niño, y ambos, esto es, ella y José, lo pusieron en el pesebre, e hincados de rodillas lo adoraban, con inmensa alegría y gozo. Capítulo 12. Revelación hecha también en Belén a la Santa sobre el mismo nacimiento del Señor. Por segunda vez, se me apareció después la Virgen María en el mismo paraje, y me dijo: Hija mía, mucho tiempo hace que te había prometido en Roma que te manifestaría aquí la manera como fue mi parto. Y aunque sobre el mismo particular te mostré algo en Nápoles, y esto es cómo estaba yo cuando di a luz a mi hijo, has de tener sin embargo por muy cierto que estuve como ahora has visto, dobladas las rodillas y orando sola en el establo. Lo di, pues, a luz con tanto gozo y alegría de mi alma, que cuando salió él de mi cuerpo no sentí molestia ni dolor alguno. Y al ver esto, José se maravilló con sumo gozo y alegría. Y como la gran muchedumbre de la gente que a Belén había acudido estaba ocupada en distribuirse, atendía a esto solo, y no podían divulgarse entre ellas las maravillas de Dios. Pero has de tener por cierto que aun cuando algunos malos hombres, según su humano sentir, se empeñen en afirmar que mi hijo nació del modo común, la verdad, sin la menor duda, es que nació como ahora te he dicho, y como tú lo acabas de ver. Capítulo 13. Prosigue la muy dulce historia del nacimiento del Salvador y cómo lo adoraron los pastores. Vi también en el mismo paraje, dice Santa Brígida, mientras la Virgen María y San José estaban en el pesebre adorando al niño, que los pastores y los guardas de los ganados vinieron entonces a ver y a adorar al recién nacido. Y habiendo visto, lo adoraron al punto, con gran júbilo y reverencia. Y volviéronse después alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído. Capítulo 14. Prosigue la muy dulce historia. Sigue esta dulcísima historia con la adoración de los reyes.
También me dijo la misma Madre del Señor: has de saber, hija mía, que cuando vinieron al pesebre los 3 Reyes Magos para adorar a mi hijo, ya yo sabía con anticipación su venida, y cuando entraron y lo adoraron, saltó de gozo mi hijo, y con esta alegría tenía el semblante más alegre. Yo también estaba muy contenta, y me alegraba en mi alma, con admirable gozo de júbilo, observando todas las palabras y acciones, y conservándolas y meditándolas en mi corazón. Capítulo 15. La Santísima Virgen dice a Santa Brígida cuánto la Señora y su divino Hijo eran humildes mientras vivían sobre la tierra, y se digna añadirle que no son menos humildes y apacibles ahora que están en el cielo. Es revelación que llena el alma de consuelo y confianza. La misma humildad, dice la Virgen a la Santa, tiene ahora mi Hijo, sentado a la diestra de su divino Padre, que tuvo cuando se hallaba reclinado en el pesebre y estaba entre 2 animales, y aunque todo lo sabía según la divinidad, nada hablaba sin embargo según la humanidad. Igualmente ahora que está sentado a la diestra del Padre, oye a todos los que con amor le hablan y les responde por medio de las inspiraciones del Espíritu Santo, a unos con palabras y pensamientos, a otros les habla como de boca a boca, según le place. De la misma manera yo, su madre, soy ahora tan humilde en mi cuerpo, que está sublimado sobre todas las cosas creadas como lo fui entonces cuando me desposé con José. No obstante, has de saber, por muy cierto, que José, antes de desposarse conmigo, comprendió por el Espíritu Santo que yo había ofrecido a Dios mi virginidad y ser inmaculada en pensamientos, en palabras y en obras. Y se desposó conmigo con la intención de servirme, teniéndome por señora más que por esposa. Yo también supe de positivo por el Espíritu Santo que había de permanecer ilesa mi perpetua virginidad, aunque por oculta disposición de Dios me desposaba con un varón. Mas después que di mi consentimiento al mensajero de Dios, viéndome José encinta por la virtud del Espíritu Santo, se asustó mucho, no porque sospechara de mí nada malo, sino que, acordándose de los dichos de los profetas que anunciaban que el Hijo de Dios nacería de una virgen, se consideraba él indigno de servir a semejante madre, hasta que el ángel le mandó en sueños que no tuviera miedo, sino que con amor me sirviera. En cuanto a las riquezas, José y yo no nos reservamos nada, sino sólo lo necesario para la vida en la honra de Dios, y lo demás lo dimos por el amor del Señor. Al acercarse la hora del nacimiento de mi hijo, del cual tuve perfecto conocimiento, fui a Belén, según lo tenía dispuesto Dios, llevando conmigo una envoltura muy limpia de paños para mi hijo, los que nunca nadie había usado antes, y en los cuales lo envolví, cuando nació de mí, con tanta pureza. Y aunque desde la eternidad me hallaba predestinada para colocarme en sublísimo asiento y dignidad sobre todas las criaturas y sobre todos los hombres, sin embargo, por mi humildad no me desdeñaba de preparar ni de servir lo que era necesario para José y para mí mismo. También mi hijo se hallaba igualmente sometido a José y a mí. Y como yo en el mundo fui humilde y conocida solamente de Dios y de José, de la misma manera yo soy ahora humilde, sentada en el sublísimo trono, y dispuesta así a presentar a Dios las oraciones razonables de todos los fieles. Pero yo a unos les respondo por medio de inspiraciones divinas, y a otros yo les hablo de un modo más secreto, según es la voluntad de Dios. Capítulo 16. La Santísima Virgen se aparece a Santa Brígida y le habla de su gloriosa Asunción.
Como estuviese yo en el valle de Josafat, orando junto al sepulcro de la gloriosa Virgen María, se me apareció la misma Virgen brillando con un sumo esplendor y me dijo: Oye, hija, después de que mi hijo subió al cielo, yo viví en el mundo 15 años. Y todo el tiempo más que hay, desde la festividad de la ascensión de mi hijo hasta mi muerte, y entonces estuve difunta en este sepulcro por espacio de algunos días. Y después fui llevada al cielo con una infinita honra y gozo. Mas los vestidos con que yo fui enterrada quedaron en este sepulcro. Yo fui revestida con unas vestiduras como las que tiene vestidas mi Hijo y Señor mío Jesucristo. Has de saber también que en el cielo no hay ningún cuerpo humano, sino el glorioso cuerpo de mi Hijo y mi cuerpo. Volveos ya vosotros a tierra de cristianos, enmendad vuestras vidas cada vez más, y vivid con sumo recato y devoción, pues ya habéis visitado estos santos lugares, donde mi Hijo y yo vivimos corporalmente, morimos y fuimos sepultados. Capítulo 17. Orando la santa por los habitantes de la ciudad de Nápoles, Dios se queja de los muchos pecados con que éstos le ofenden, y los estimula a enmendarse, y los amenaza. Esto debe ser leído con mucha reflexión. A una persona que se hallaba en vela orando, dice Santa Brígida, y dedicada a la contemplación, mientras estaba en un arrobamiento de la elevación mental, se le apareció Jesucristo y le dijo: Oye tú, a quien es dado oír y ver las cosas espirituales, observa con cuidado y retén en tu memoria lo que ahora oyeres, y de mi parte has de anunciar a la gente. No digas estas cosas por adquirirte honra humana o alabanza, ni tampoco las calles por el temor del humano o el improperio y el desprecio. Pues lo que ahora has de oír no se te manifiesta por ti solamente, sino también por los ruegos de mis amigos, porque varios escogidos amigos míos de la ciudad de Nápoles me han estado rogando durante muchos años con todo su corazón y con súplicas y penitencias en favor de mis enemigos que habitan en la misma ciudad, para que yo les manifestara alguna gracia por medio de la cual pudieran apartarse de sus corrupciones y pecados y restablecerse de un modo saludable. Movido yo por tales súplicas, te digo las siguientes palabras, y así oye con atención lo que te hablo. Yo soy el creador de todas las cosas, y soy el Señor, tanto de los demonios, como de todos los ángeles, y de todos los hombres, y de todo lo creado. Y escucha bien, nadie se libertará de mi juicio. De tres maneras pecó contra mí el demonio: con la soberbia, con la envidia y con la arrogancia, esto es, con el amor de la propia voluntad. Fue tan soberbio que quiso ser señor sobre mí, para que yo estuviera sometido a él. También me tenía tanta envidia, que si posible fuera, de buena gana me hubiera muerto para ser él el Señor y sentarse en mi trono. Y quiso también tanto su propia voluntad, que nada se cuidaba de la mía, con tal de que él pudiera hacer la suya. Y por esto cayó del cielo. Y de ser ángel, fue hecho demonio, en lo profundo del infierno. Viendo yo después su malicia y la gran envidia que al hombre le tenía, manifesté mi voluntad y di mis mandamientos a los hombres, para que, cumpliéndolos, pudieran complacerme y desagradarle al demonio. Más adelante, por el amor que siempre tengo a los hombres, vine al mundo y tomé carne de la Virgen, y les enseñé también por mí mismo con obras y palabras el camino de la salvación. Y para manifestarles perfecta caridad y amor, les abrí el cielo con mi propia sangre. Pero,
¿qué hacen ahora conmigo los hombres que son enemigos míos? Desprecian del todo mis preceptos, me arrojan de sus corazones como abominable veneno, me escupen también de su boca como una cosa podrida y detestan verme como un leproso que huele muy mal. Mas al demonio y a sus hechuras las abrazan con todo ahínco e imitan sus obras, introducen a aquel en sus corazones y con gusto y alegría hacen la voluntad de ese mal espíritu y siguen sus malignas inspiraciones. De consiguiente, por justo juicio mío, irán con el demonio al infierno eternamente y sin fin, y por la soberbia que tienen y que él tiene, también sufrirán confusión y eterna vergüenza, de tal suerte que ángeles y demonios dirán de ellos: hállanse llenos de confusión hasta lo sumo, por la insaciable codicia que ellos tienen. Cada demonio del infierno los llenará de su veneno mortífero, de manera que en sus almas no quedará vacío lugar alguno que no esté lleno de un veneno diabólico. Y por la lujuria en que están ardiendo como animales estúpidos, nunca serán admitidos a ver mi rostro, sino que serán separados de mí y privados de su desordenado placer. Tendrás entendido también que aunque todos los pecados mortales son gravísimos, has de saber, sin embargo, que se cometen dos pecados que yo ahora te nombro, los cuales traen consigo otros pecados que todos parecen veniales. Mas porque en la intención encaminan estos a los mortales, y porque la gente se deleita en ellos con voluntad de perseverar, aunque los lleven y envuelvan en los mortales, se hacen por tanto mortales en la intención, y en la ciudad de Nápoles la gente comete otros muchos pecados abominables que ahora no quiero nombrarte. El primero de aquellos dos pecados es que los rostros de la criatura humana racional son teñidos de diversos colores, con los cuales quedan pintados como las imágenes insensibles y las estatuas de los ídolos, y les parecen a los demás más hermosos de lo que yo les hice. El segundo pecado es que con las deshonestas formas de los vestidos que la gente usa, los cuerpos de los hombres y las mujeres se desfiguran de su natural estado, y esto lo hacen por soberbia, y para parecer en sus cuerpos más lascivos y hermosos de lo que yo, Dios, los cree, y para que los que así los vean sean más pronto provocados e inflamados a la concupiscencia de la carne. Ten pues por muy cierto que cuantas veces embadurnen sus rostros con los colores, y otras tantas así se les disminuye alguna infusión del Espíritu Santo, y otras tantas el demonio se aproxima más a ellos, y cuantas veces se adornan con vestidos indecorosos y deshonestos, otras tantas se disminuye ese ornato de su alma, y se aumenta el poder del demonio. Oh enemigos míos, que hacéis tales cosas, y descaradamente cometéis otros pecados contrarios a mi divina voluntad. ¿Por qué se han olvidado de mi pasión y no ven en sus corazones cómo yo estuve desnudo y atado a la columna y fui azotado cruelmente con duros látigos? ¿Cómo estaba yo desnudo y daba voces en la cruz y cubierto de llagas y vestido con sangre? Y cuando ustedes se pintan y desfiguran sus rostros, ¿por qué no miran mi rostro, cómo estaba lleno de sangre? Ustedes no miran tampoco mis ojos, ni cómo se oscurecieron y estaban cubiertos de sangre y lágrimas, y mis párpados de color lívido. ¿Por qué no miran todavía mi boca, ni ven mis oídos y mi barba, lo descoloridos que estaban, y bañados en esa misma sangre? Ni tampoco miran mis demás miembros atormentados cruelmente con diversas penas. No ven tampoco cómo por ustedes, cardeno y muerto, yo estuve pendiente en la cruz, donde, hecho la mofa y el oprobio de todos, yo sufrí los ultrajes para que con semejante recuerdo, y teniendo en él fijas sus memorias, me amaran a mí, que soy su Dios, y así huyeran de esta suerte de los lazos del demonio con que están horrorosamente atados.
Y puesto que todas estas cosas se hallan puestas en el olvido y despreciados en sus ojos y en sus corazones, hacen como las mujeres infames, que no aman sino el placer y el bienestar de su carne, y no a los hijos. Así también lo hacen ustedes, porque yo, que soy su Dios, su Creador y su Redentor, los visito a todos tocando con mi gracia en sus corazones, porque a todos yo los amo. Pero cuando en sus corazones ustedes sienten alguna compunción o algún llamamiento de inspiración, esto es de mi Espíritu Santo, o al oír mis palabras ustedes forman algún buen propósito, al punto procuran el aborto espiritual, y excusan sus pecados, y se deleitan con ellos, y hasta quieren perseverar criminalmente en los mismos. Hacen por consiguiente la voluntad del demonio, y lo introducen en sus corazones, y de esta manera con desprecio a mí me expulsan, por lo cual están sin mí, y yo no estoy con ustedes, y no están en mí, sino con el demonio, porque ustedes obedecen su voluntad y sus sugestiones. Por tanto, según ya dije, daré mi sentencia, y antes mostraré mi misericordia. Esta misericordia mía, y es que no hay ningún enemigo mío que sea tan gran pecador que se le niegue mi misericordia si éste la pide con un corazón puro y humilde. Así pues, tres cosas deben hacer mis enemigos, si es que quieren reconciliarse con mi gracia y amistad. Lo primero es que se arrepientan y tengan la contrición de todo corazón por haberme ofendido a mí, que soy su Creador y su Redentor y su Dios. Y lo segundo es una confesión pura y fervorosa y humilde, que deben hacer ante un confesor y enmendar así todos sus pecados, haciendo penitencia y satisfacción según el consejo y el juicio del mismo confesor. Entonces me acercaré yo a ellos, y el demonio se alejará. Lo tercero es que después de practicadas las diligencias anteriores con devoción y perfecto amor de Dios, reciban y tomen mi cuerpo teniendo el propósito firme de no recaer en los anteriores pecados, sino de perseverar hasta el fin en el bien. A todo el que de esta manera se enmendare, al punto yo le saldré al encuentro como el piadoso padre al hijo perdido, y lo recibiré en mi gracia con mejor gana de lo que él pudiera pensar y pedirme. Entonces yo estaré en él y él en mí, y vivirá conmigo y gozará eternamente. Pero en cuanto a los que perseveran en sus pecados y sus malicias, indudablemente vendrá mi justicia sobre ellos, pues como hace el pescador al ver los peces jugando alegres y divertidos en el agua, que entonces echa al mar el anzuelo y los va cogiendo uno a uno, no todos a la vez, sino paulatinamente, y enseguida los mata hasta acabar con todos, así yo haré con mis enemigos que perseveren en el pecado. Poco a poco yo los iré sacando de la vida mundana de este siglo, en la que temporal y carnalmente ellos se deleitan, en la hora en que ellos menos lo crean y en que vivan su mayor deleite. En ese punto yo les arrancaré la vida y los enviaré a la muerte eterna, donde nunca jamás verán mi rostro, porque prefirieron hacer y llevar a cabo su desordenada y corrompida voluntad, antes que cumplir la mía y mis mandamientos. Oído así todo esto, desapareció la visión. Capítulo 18. La Virgen María se compara a una cuidadosa jardinera de la Iglesia de Jesucristo. Escribe Santa Brígida a don Bernardo, arzobispo de Nápoles, y le dice: Reverendo Padre y Señor, hallábase orando suspensa en un arrobamiento de contemplación esa persona que bien conocéis, cuando se le apareció la Virgen María y le dijo: Yo soy la Reina del Cielo, que hablo contigo. Soy la jardinera de la Iglesia, pues como el jardinero, cuando ve levantarse un viento fuerte y perjudicial a las plantas y árboles de su jardín, al punto acude deprisa y en cuanto le es posible los ata y asegura con firmes apoyos, y de esta suerte los socorre de diferentes maneras, según sus recursos, a fin de que no sean tronchados por el furioso viento, ni éste los arranque de raíz. Igualmente yo hago en el jardín de este mundo, porque yo soy la Madre de la Misericordia.
porque cuando yo veo entrar en los corazones de los hombres los peligrosos vientos de las tentaciones y de las sugestiones malignas del demonio, al instante yo acudo a mi Señor y a mi Dios y a mi Hijo Jesucristo, ayudándolos con mis oraciones y alcanzando de Él que infunda en los corazones de ellos algunas santas inspiraciones del Espíritu Santo, con las que sustentados y robustecidos de un modo saludable, espiritualmente salgan ilesos del diabólico viento de las tentaciones, a fin de que contras no prevalezcan con el hombre, y no prevalezca con el hombre tampoco el demonio, ni éste tampoco arrebate sus almas y las destruya con la condenación eterna según su maligno deseo. Y los que de ese modo reciben mis referidos auxilios y ayudas con humildad de corazón y los ponen en práctica, al instante se ven libres de las acometidas de las tentaciones del demonio, y permaneciendo firmes en el estado de la gracia, dan a Dios y a mí frutos de suavidad en un tiempo oportuno. Pero los que desprecian estos auxilios espirituales de mi Hijo y míos, y dando consentimiento así a la obra del demonio, se dejan llevar por los vendavales de las tentaciones y son de raíz arrancados del estado de la gracia, y así conducidos por el demonio a los deseos y las obras ilícitas, hasta venir a parar en los profundos y eternos tenebrosos suplicios del infierno. Capítulo 19. Admirable visión en la que Jesucristo, en presencia de toda su corte divina y celestial, dirige la palabra a los pecadores de todo el mundo, estimulándolos con su divino ejemplo y su pasión, y amenazándolos con eternos suplicios, si no se convierten. Esto es muy notable. Vi un gran palacio semejante al cielo sereno, en el cual estaba el ejército de la innumerable milicia celestial, como los átomos del sol, y resplandeciendo como los rayos de este astro. Hallábase sentado en el maravilloso trono de este palacio un varón de incomprensible hermosura y señor de inmenso poder, cuyos vestidos eran de admirable y de indecible claridad. Y delante del que se halla sentado en el trono había una virgen más brillante que el sol, a la cual todos aquellos individuos de la milicia celestial honraban y veneraban como la reina de los cielos. Abriendo entonces su boca, el que estaba sentado en el trono dijo: Oíd vosotros todos, los enemigos míos que vivís en el mundo, pues no hablo a mis amigos que hacen mi voluntad, oíd, clérigos, todos los arzobispos y obispos, y cuantos hay de inferior grado en la iglesia, oíd, religiosos de cualquier orden de la que seáis, oíd, reyes y príncipes, y todos los jueces de la tierra y todos los vasallos. Oíd, reinas y princesas, señoras y esclavas, y todos de cualquier condición y categoría que seáis, grandes y pequeños, que habitáis la tierra, oíd las palabras que ahora os hablo yo mismo, que os crié. Quéjome de que os habéis apartado de mí y habéis creído al demonio, que es enemigo mío. Habéis quebrantado mis mandamientos y seguido la voluntad del demonio, y obedecéis sus inspiraciones sin tener en cuenta que yo, que soy Dios inmutable y eterno, y creador de vuestras entrañas y de vuestra existencia, y de todo lo que vos sois, bajé de los cielos a las entrañas de la Virgen, y tomé de ella carne, y habité con vosotros, y por mí mismo yo os abrí el camino y manifesté la doctrina por medio de la cual vosotros iríais al cielo. Me desnudaron y me azotaron. Fui coronado de espinas y tan cruelmente extendido, que casi se deshicieron todos los tendones y coyunturas de mi cuerpo. Oí todo linaje de oprobios, y por vuestra salvación padecí una muerte muy ignominiosa y amarguísimo dolor de corazón. Nada de esto consideráis, enemigos míos, porque estáis alucinados y así lleváis con engañosa suavidad el yugo y la carga del demonio y vivís en la ignorancia. Ni sentís tampoco ese yugo hasta que viene el dolor con una carga interminable. Ni os basta nada de esto, sino que es tanta vuestra soberbia, que si pudierais subir sobre mí, lo haríais de buena gana. Y es tanta la sensualidad de vuestra carne, que mejor quisierais carecer de mí, que dejar vuestro desordenado deleite. Vuestra codicia es también tan insaciable como un saco horadado, porque no hay nada que la pueda satisfacer.
Por consiguiente, yo juro por mi divinidad que si ustedes mueren en el estado en el que están ahora, nunca verán mi rostro, sino que por su soberbia se sumergirán tan profundamente en el infierno que todos los demonios estarán sobre ustedes, afligiéndoles insondable e inconsolablemente por toda su lujuria, y serán llenos del horrible veneno del demonio, o por su codicia se van a llenar de dolores y angustias, y serán participantes de todos los males que hay en el infierno. Oh, enemigos míos y abominables y degenerados y desagradecidos, ustedes son, a mis ojos, como el gusano muerto en el invierno. Hacen, pues, lo que ustedes quieren, y prosperan ahora. Pero escúchenlo, yo me levantaré en el estío. Entonces ustedes van a callar y no se van a librar de mi mano. Mas con todo, enemigos, porque yo les redimí con mi sangre y nada busco sino sus almas, vuélvanse todavía con humildad a mí y con gusto, y los recibiré como a hijos. Así de sencillo. Sacudidle vosotros el pesado yugo del demonio. Sacudid esto de ustedes, y acordaos de mi amor, y veréis en vuestra conciencia que yo soy manso y suave de corazón. Capítulo 20. Revela Dios a la santa el día de su muerte, y le anuncia además cuánto bien van a hacer a su tiempo estas revelaciones, y que derramará su divina gracia en todos los que reciban con humildad y devoción estas revelaciones. 5 días antes del fallecimiento de Santa Brígida, le aconteció a esta esposa del Señor que delante del altar que en su cuarto estaba, se le apareció con alegre rostro nuestro Señor Jesucristo, y le hizo manifiesto el decirle: Contigo he hecho como suele hacer el esposo, que se oculta a su esposa, para que ésta lo desee aún más. Así yo no te he visitado con consuelos durante este tiempo, porque era el tiempo de tu prueba. Pero probada ya, camina y prepárate, porque ya es tiempo de que se cumpla lo que yo te había prometido. A saber, que te vistieras de religiosa y que fueras consagrada delante de mi altar, y desde ahora serás tenida no solamente como esposa mía, sino también como monja y religiosa de Ubatesten. No obstante, ten entendido que aquí en Roma dejarás tu cuerpo hasta que le llegue el punto que le está preparado, porque es mi voluntad el dispensarte tus penalidades y admitir como obra tu buena voluntad. Después dijo el Señor a la santa: Dile al prior que entregue estas palabras mías a las presentes revelaciones, a los religiosos y a mi obispo, al cual yo le daré el fervor de mi espíritu y lo llenaré de gracia. Has de saber que cuando fuere mi voluntad, habrá quienes con dulzura y gozo recibirán estas palabras de las celestiales revelaciones que hasta ahora se te han hecho, y se cumplirá todo lo que yo te he dicho. Y aunque a muchos por su ingratitud se les ha privado de mi gracia, vendrán no obstante otros que se levantarán en el lugar de ellos y alcanzarán mi gracia. Entre las últimas palabras de todas las revelaciones que se te han hecho, se ha de poner aquella común y universal revelación que yo te hice en Nápoles, porque mi juicio se cumplirá sobre todas las gentes que, según se te ha manifestado, no vuelvan a mí con humildad. Después de decir el Señor esto, y mucho más que aquí, no lo estamos poniendo, la santa le hizo mención y dio encargos respecto a varias personas que existían antes consigo, las cuales dijo haberlas visto antes de su muerte en la presencia de Dios. Enseguida de esto volvió a decirle el Señor: En la mañana del jueves, después de que recibieras los sacramentos, llama de oculto a las personas presentes que existen contigo y que ya te he nombrado, y diles lo que deben hacer. Y de esta suerte, entre sus palabras y manos, vendrás a mi monasterio, y esto es a mi gozo, y tu cuerpo será colocado en Ubatesten. Al alborear del jueves, se le volvió a aparecer a la santa nuestro Señor Jesucristo, consolándola, y después de oír la misa y de recibir con suma devoción y reverencia los santos sacramentos,
en manos de las referidas personas, entregó su espíritu a aquella gloriosa esposa del Señor. Señores, muchas gracias. Aquí termina el 7º libro y comienza el 8º libro, que se llama el Libro de los Reyes y Emperadores. También es parte de las revelaciones a Santa Brígida y lo vamos a continuar en el siguiente capítulo. Recuerden, soy su lector Hugo Ramón Zamorano Sánchez. Inscríbanse al canal que lleva mi nombre. Los que quieran pueden ayudar con una membresía y un pequeño donativo a través de PayPal, y también pueden ayudar haciéndome saber si conocen libros que hacen que las personas sean mejores. Porque recuerden, nadie es tan sabio que lo sepa todo, ni tan tonto que no sepa nada. Y si ustedes han recibido un mensaje de nuestro Señor a través de un libro que les ha hecho mejores personas, compártanlo. Aprovechen este canal para su crecimiento personal y espiritual y de los demás, y denlo a conocer para la gloria de Dios. Recuerden, siempre que se hace un bien, este se regresa porque Dios paga a cada quien según merecen sus obras, y el Señor es magnánimo. Nunca podrá una criatura darle a Dios más de lo que Dios le da a la criatura. Por eso, no devuelvas mal por mal, para que Dios no te devuelva según tus obras lo que te dolerá después en justicia. Porque aquellos que se burlan, creyendo que van a poder escapar del juicio de Dios o que Dios no existe, son necios. Por eso, oración, ayuno, caridad y penitencia. Vamos a continuar con el libro número 8 en el siguiente capítulo.